Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Crímenes Ibéricos, este análisis del caso que hoy hacemos del caso de la envenenadora de Melilla, uno de los capítulos de nuestro canal que publicamos ya hace unas semanas y del cual hoy pues vamos a hablar un poco más con estas charlas que tenemos con distintos profesionales del mundo de la criminología, de la criminalística, que nos acompañan puntualmente para darnos pues otro punto de vista a lo mejor que el que tenemos individualmente, ¿no?, al escuchar cada uno de estos casos. Hoy está de nuevo con nosotros Antonio Sanz, criminólogo en el Ayuntamiento de Cádiz, vicepresidente de Andacrim. ¿Qué tal, Antonio? ¿Cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal? Muy bien, la verdad, es un placer estar aquí de nuevo con el podcast de Crímenes Ibéricos para hablar sobre criminología. Gracias por estar con nosotros y permíteme una sorpresa porque nosotros ya lo hemos publicado en redes sociales, pero Antonio va a formar parte del primer proyecto literario de Crímenes Ibéricos, que estamos en ello, estamos trabajándolo y próximamente vamos a intentar que sea, ¿no?, a principios del próximo año, pues tengamos un libro de Crímenes Ibéricos donde aparte de nuevos casos esté también el análisis de profesionales como Antonio. Así que me da sorpresa, Antonio, pero bueno, lo hemos comentado. La verdad que está bien anunciarlo y nos estamos forzando mucho, así que bueno, deseando publicar y ver un poco qué tal se mueve la publicación del libro. Bueno, en redes sociales nosotros ya lo publicamos hace unos días, como una avanzadilla, así, un excoming, pero hoy venga, aprovecho que está Antonio y lo digo, ha sido improvisado, no estaba previsto. Bueno, el caso de Francisca Ballesteros, este que hemos titulado La envenenadora de Melilla, pues seguramente puede ser un caso que perfectamente podría formar parte también de este futuro libro, porque es un caso, voy a utilizar el adjetivo espeluznante un poquito, ¿no? Porque, bueno, pues porque no es la primera vez que nos acercamos a un caso donde una persona, un hombre, una mujer, ¿no?, normalmente son hombres más en los casos, ¿no?, que hemos estado narrando, acaba con parte de su familia, la pareja, la expareja, los hijos a lo mejor, pero en este caso yo creo que es un poco dantesco. No lo vamos a volver a explicar todo, pero para resumir un poquito es el caso, ¿no?, de esta mujer, de Francisca, con una familia, vamos a llamarlo un poco desde fuera, no sé si idílico, pero una familia normal, ¿no?, con su marido, sus hijos, y que poco a poco pues los fue matando a todos, ¿no? Básicamente este sería el resumen, ¿eh? Tenéis el caso para escucharlo, porque es, insisto, ¿no?, es impactante, yo creo, como mínimo la reacción personal que yo tuve delante del caso cuando preparamos la narración del mismo. ¿Te parece bien que hablemos para empezar del perfil de Francisca? Porque no sé qué me dirás, Antonio, pero es de esos asesinos, de esas asesinas que consiguen engañar a todo el mundo casi, ¿no? Que tienen como muy bien preparado esa doble faceta, esa doble imagen que dan de cara al exterior, ¿no? Que se sospecha poco de esa persona, ¿no? O que esa persona pueda estar detrás de unos asesinatos, hasta que al final un poco las cosas caen por su propio peso, ¿no? Pero que mantiene muy bien, ¿no?, esa doble faceta, esa doble imagen. Sí, la verdad que es muy interesante el caso para estudiar, bueno, o para reflexionar un poco sobre los estereotipos, ¿no?, que tenemos probablemente asimilados como sociedad en general. En este caso nos encontramos con una ama de casa, con una familia, pues como tú bien has dicho, absolutamente normal, una familia con varios hijos, sus dificultades, con unos esquemas de organización, pues como suelen ser bastante comunes, ¿no? Una mujer ama de casa, un hombre que se dedica a trabajar, unos hijos, familia numerosa. Y en principio, pues todo ello nos hace asimilarlo o encajarlo en un ideal de normalidad que nos hace
tener cierta complejidad a la hora de interpretar que algunas de ellas, algunas de estas personas tan normales, tan cotidianas, puedan llegar a ser unos asesinos o en este caso una asesina. Y uno de los estereotipos que probablemente más nos limitan a la hora de conocer o de sospechar de un posible delito son los estereotipos de género, ¿no? En este caso, ¿quién iba a imaginar que una mujer completamente delicada, ¿no? Entregada a su familia, con una Ama de serie de casa. dificultades, claro, unas dificultades, ¿no? Y sobre todo una historia de vida que, pues, que en cierto modo pues, despertaba en los demás pues, cierta pena, ¿no? Como el hecho de que su tercer hijo hubiera muerto pues, a los 6 meses de edad, que luego posteriormente, pues como ya se sabe, como ya se comenta en el podcast, se supo que había sido también asesinado por ella. Pero claro, todo ello hacía que en ningún momento la policía o incluso el personal sanitario sospechara de que su marido estaba siendo envenenado, cuando había muchísimos patrones que ayudaban a pensar que podría ser así, ¿no? Resultaba que cuando estaba ingresado mejoraba y era volver a casa y volvía a Lloraba. tener los síntomas, claro. Entonces, todo apuntaba a que estaba siendo envenenado, pero sin embargo nuestros estereotipos, ¿no? que adquirimos como sociedad nos hacen pues, inhibir o descartar la posible idea de que ese hombre estuviera siendo envenenado y en su lugar pues preferimos pensar que está sufriendo una enfermedad. Claro, cuando ya esto se repite en varias personas, pues ya es demasiado como para pensar que es casualidad, ¿no? Ya empieza a imaginarse la gente de su alrededor que esto que sucede no es un accidente ni es fortuito, sino que algo está sucediendo y hay un factor que claramente está causando ese daño. Entonces es muy Eso es muy, interesante lo que comentas. sí, sí, porque al hilo de lo que estabas diciendo, claro, es sorprendente ver cómo estos estereotipos con los que convivimos y asumimos y compramos en general, ¿no? En nuestra sociedad, permiten o pueden permitir que se esconda un asesino o una asesina y delante de nuestras narices no lo estemos viendo, ¿no? Claro, Que tenga que ser que tenga que ser un caso realmente alarmante, ¿no? Como fue el caso de Paquita, ¿no? Que al final, pues ves que, claro, que el marido, los hijos, al final, claro, las cosas, como decía antes, caen por su propio peso, ¿no? 2 y 2 son 4 al final. Pero hasta que no llega ese momento, cuesta verlo, ¿no? Eso es claro, curioso como sociedad, ¿no? claro, nos resulta absolutamente inimaginable, porque al final cualquier persona se podría haber reflejado en ella, ¿no? Una mujer con su familia, con sus roles de género totalmente asimilados. ¿Quién iba a imaginar que era una asesina en serie y que estaba envenenando y que iba a envenenar progresivamente a todos los miembros de su familia? Claro, como sociedad nos resulta absolutamente inimaginable. Y eso es un error. Al final los estereotipos juegan en nuestra contra y somos incapaces de asimilar la idea de que personas completamente normales y no monstruos son asesinos también. Entonces, De tus palabras, o aparte de tus palabras, te pregunto, ¿tú crees que si en vez de Paquita hubiera sido Francisco y la que muere es la mujer y los hijos, eh, en el hospital o la policía se hubiera actuado antes? pues depende de muchos factores. Si Francisco es una persona completamente integrada en la sociedad y también no resulta nada destacable, probablemente también hubiera pasado desapercibido. Pero, por ejemplo, si Francisco hubiera tenido algún otro factor que presuma cierta exclusión social, como por ejemplo el hecho de ser extranjero o el hecho de ser pobre o cualquier otro factor que coadyuve en cierto modo a que esta persona sea discriminada, lo más probable es que los personal sanitario, incluso la policía, se hubiera alertado mucho antes. Y eso básicamente por los estereotipos, ¿no? Cuando forma parte de uno de los nuestros, digámoslo así, por así decirlo, ¿no? De manera genérica y para hacerme entender, pues probablemente tenemos más dificultades para asumir la posibilidad de que esté cometiendo un delito. Y si situamos a dicha persona en los márgenes, probablemente reaccionamos muchísimo más rápido o incluso somos capaces de imaginarnos escenarios
pues más inimaginables, como puede ser el hecho de que esté envenenando a su familia. Puede parecer una cosa absurda, pero lo cierto es que es así. O sea, de hecho, por ejemplo, si esto hubiera ocurrido, por ejemplo, en una familia de musulmanes, probablemente a lo mejor hubiera surgido antes la idea de que está ocurriendo algo inimaginable. Pero como forman parte de lo que nosotros nos vemos reflejado, del ideal, del estereotipo, de lo que viene a ser la noción de normalidad que se instaura en la sociedad, tenemos muchas más dificultades para imaginarnos o para ser conscientes de que puede estar sucediendo algo bastante cruel. Y así funcionan los estereotipos. Eso es lo que hace que los estereotipos pues, puedan resultar bastante lesivos, tanto para bien como para mal. Hay otro rasgo del caso de Paquita que es la frialdad, la falta de parece ser, por cómo se explica el caso, por cómo lo narramos, la falta de empatía con sus seres queridos, junto con esta idea de romper con la vida que te has construido o que te ha tocado. Aquí cada uno lo podría decir de una manera, ¿no? Pero es un poco como esa mítica película del Día de Furia, ¿no? El que una persona al final acaba hasta las narices, ¿no? De su vida, de los atascos diarios, de aguantar el jefe, de las recriminaciones, de no sé qué, y en un momento de tal, tiene un momento de furia y se vuelve loco. En este caso, tenemos que entender que hay un momento que en Paquita algo hace clic, o es un clic que dura durante un tiempo, ¿no? Es una cosa a nivel de un proceso, pero que al final, más corto o más largo, llega a la determinación que quiere acabar o renovar, hacer un reset de su vida y no sabe cómo hacerlo, solo la idea pasa por acabar con su familia para poder empezar de nuevo. Claro, la verdad que la frialdad es bastante destacable y de hecho suele estar asociada al propio método de matar que utilizaba Paquita, que era el envenenamiento. El envenenamiento no deja de ser un asesinato por su condición de alevosía, y la alevosía significa que te está asegurando el resultado de matar y que además es bastante complicado que la víctima se pueda defender porque no es ni consciente de que está siendo asesinado. Entonces, la frialdad está bastante ligada ya a la propia forma en la que cometía sus asesinatos. Es bastante importante reflexionar sobre el motivo que llevó a Paquita a envenenar a sus familiares. Y es que ella, pues, pensaba que era una forma, una vía de escape para iniciar otra nueva relación en otro lugar de España, muy alejado de Melilla y con otras condiciones completamente diferentes. Entonces, lo interesante es entender la mente de Paquita, porque obviamente la frialdad es obvia, o sea, ella decide matar a sus familiares uno a uno siguiendo un esquema bastante bien planeado para conseguir liberarse de lo que ella considera que es una atadura, su familia. Pero para ir más allá de esa frialdad e intentar aproximarnos más hacia su mente y por tanto obtener información que nos permita en el futuro prevenir hechos delictivos similares, debemos aproximarnos a la sociopatía en la que ella vive presente, porque vive en una disociación tan grande que considera que su familia le esclaviza, le ata hasta el punto de que debe matarlo para llegar a conseguir otro objetivo, que es irse con su amante. Realmente existen mecanismos sociales completamente legales que les permite divorciarse e incluso tener una custodia compartida y que no le imposibilita ir a Tenerife y estar con su amante, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en la mente? ¿Cuál ha sido la educación de esta persona para que llegue a pensar que el mero hecho de estar casada, de tener hijos, le impide tomar una decisión trascendental en su vida? Esto podría suceder en más ocasiones. ¿Realmente la educación y la socialización que tenemos como personas puede influirnos hasta tal punto de vivir en una disociación y de ser capaces de pensar que debemos matar a determinadas personas para conseguir nuestros objetivos? O sea, la verdad que puede parecer
bastante inusual que una mujer como Paquita decida asesinar a toda su familia para conseguir algo tan simple como cambiar su vida. Y es que en muchas ocasiones, si analizamos los delitos desde el punto de vista de la criminología feminista, que no es sino una corriente de la criminología que trata de reflexionar sobre los motivos que llevan a las mujeres a delinquir, vemos que es bastante frecuente que los asesinatos producidos en el ámbito doméstico cometidos por mujeres suelen tener todos un mismo modus operandi e incluso una motivación similar. Normalmente liberarse de un yugo, liberarse de unas cadenas, producir un cambio en sus vidas y sobre todo pues, asegurarse la consecución de resultados. Las mujeres son las que en mayor medida cometen asesinatos utilizando el envenenamiento. Entonces es muy interesante, ¿no?, ver cómo analizar el caso desde la criminología feminista porque nos ayuda a ver un patrón. Y ahí ya reflexionamos sobre la educación de las mujeres y la socialización basada en el género puede llevar a una disociación de tal manera que la interpretación del mundo de las mujeres interpreten la familia o incluso el matrimonio como un yugo que sea inquebrantable y que únicamente se pueda destruir a través de la muerte. Son como muchas preguntas, ¿no?, que surgen cuando ves pues, un caso de estas características y sobre todo cuando ves que en muchos casos de asesinatos cometidos por mujeres parecen tener una matriz muy similar. Y con esto no quiere decir que todo lo que suceda con las mujeres tenga una explicación de género o basada en el género, sino que muchas veces es esa misma educación de género la que puede explicar el origen de dicha violencia. Al final ella estaba completamente dispuesta a acabar con su familia y su único objetivo era cambiar la vida, como si el divorcio en el año 2004, que creo que fue cuando ocurrió este caso, no existiera. O sea, todavía podría ser planteable, ¿no?, desde un punto de vista a lo mejor un poquito más lógico en el año 1930. Pero ahora que existen otros mecanismos, ¿por qué ella interpretaba constantemente que era una limitación el hecho de tener marido e hijos? Es bastante curioso. Sí, es interesante el caso, tal como el enfoque que le estamos planteando a Antonio, porque claro, ella reconoció al final, después de intentar desviar un poco o excusarse con el tema de que estaba deprimida y que parte de los medicamentos que utilizó con sus hijos para acabar con sus hijos, pues los tenía para ella. Bueno, finalmente ella reconoció pues que estaba en una que la situación familiar y sobre todo de pareja pues le producía infelicidad, ¿no? Llegó a hablar de maltratos también por parte del marido. Pero es curioso, para empezar, lo que estás comentando, o sea que podemos imaginarnos que, no sé si decirlo así, una educación conservadora, ¿no?, en la que el casarse y tener una familia implica muchas cosas a nivel personal y a nivel social, ¿sí? Y esas cosas marcan tu vida y te la marcan como una prisión, o sea, como un camino del que no te puedes salir. Y eso evidentemente pues puede llevar, ¿no?, a que si no encuentras, si no ves el camino, porque como decías tú, medidas legales hay, sí, pero una cosa es que a nivel legal puedas tomar una decisión, otra cosa es que socialmente o en tu entorno familiar o vecinal eso tú pienses o realmente no sea bien visto, ¿no? O tú consideres que no será bien visto o consideres que no es correcto y acabes tomando, la otra decisión, que es la salida del asesinato, ¿no? Eso es muy curioso. Y después el hecho de la tecnología, porque parece ser que todo lo que desencadena, ¿no?, o una parte importante del hecho que desencadena todo lo que llegó a pasar es el acercamiento o el descubrimiento de las nuevas tecnologías de Internet gracias a sus hijos. Y eso es interesantísimo porque se puede ver cómo el inicio de su sociopatía
comienza en el momento en el que ella ve un poquito de libertad, ¿no? O se imagina otro escenario, cuando conoce algo más allá de sus propios límites Ve un cognitivos, ¿no? acceso al mundo, ¿no? Un acceso al mundo que no Claro, conocía. Claro. es muy interesante porque Internet ha supuesto la apertura al mundo de muchísimas personas. Y claro, ha posibilitado pues que personas que no tienen a lo mejor mucho contacto o muchísimas vías para conocer gente, ahora sea posible conocer a personas de cualquier lugar del mundo, conocer otras culturas, conocer otras formas de vivir. Y todo eso hace que nuestra mente se vuelva todavía más compleja, porque ahora tenemos muchas más ambiciones, tenemos otras expectativas de vida, seguramente disfrutamos más porque vemos a través de las redes sociales que los influencers tienen una vida impresionante, que nuestro vecino está haciendo algo que nos encantaría hacer. Ha cambiado nuestra forma de relacionarnos con el entorno, porque lo que antes era conocido era mucho más limitado y ahora somos capaces de conocer prácticamente todo. Claro, ella de repente se vio de una familia súper pequeña, en un ambiente muy reducido, probablemente Melilla no deja de ser una ciudad muy pequeña, y de repente vio la posibilidad de conocer a un canario, de cambiar radicalmente su vida, ¿no? Como que al final fue una apertura al mundo. Y a partir de ahí, yo creo que ella pues inició un camino muy peligroso para conseguir algo que a lo mejor siempre anhelaba, que era un cambio. Con esto, obviamente, no se trata de justificar lo que hizo Paquita, porque fue una auténtica aberración, pero con esto sí que podemos aproximarnos a su pensamiento, que es lo que debemos hacer como criminólogos para intentar que esto no vuelva a ocurrir y también conocer las posibles consecuencias de, bueno, pues del acceso a las nuevas tecnologías, las consecuencias de a lo mejor una educación muy conservadora, de no saber gestionar nuestras inquietudes, porque probablemente si Paquita hubiera ido a una psicóloga y hubiera manejado o controlado mejor su infelicidad, pues habría encontrado herramientas que le hubieran permitido pues tomar decisiones mucho más coherentes, ¿no? Al final existen muchas formas de conocer los factores que le llevaron a asesinar a su familia y también pues a conocer posibles herramientas que nos ayuden pues a prevenir este tipo de hechos delictivos. Con todo esto estamos aprendiendo. Entonces, me gustaría hacer bastante énfasis en ello, ¿no? Porque muchas veces parece que estamos como justificando y diciendo es que Paquita era infeliz, normal que matase a su familia, no. Pero sí es verdad que aproximarnos a su vivencia, a su subjetividad y conocer un poquito más las realidades en las que se mueven estas personas que son capaces de cometer hechos que para la mayoría de la población son inasumibles, pues nos ayuda a trabajar en su prevención, ¿no? Y a construir vías, mecanismos, herramientas, instrumentos, planes, etcétera, que nos ayuden pues a solventar estos posibles problemas que se están produciendo en el seno de la sociedad y evitar que existan nuevas paquitas. Y con todo ello, al final, el matriz es el género y sobre todo los estereotipos. Los estereotipos, al final, han sido lo que ha dificultado la detección de este problema. Por un lado, eh, que las instituciones de control formal fueran capaces de identificar que se estaba pudiendo producir un hecho delictivo, que la sociedad a su alrededor, sus vecinos, sus familiares tampoco reaccionaron ante la posibilidad, y sobre todo también son los estereotipos los que llevaron a que Paquita pues construyera un ideal de vida que no se correspondía con su noción de felicidad y que le llevara pues a adoptar decisiones pues bastante, bueno, pues crueles y completamente nocivas desde el punto de vista criminológico. Al final los estereotipos fueron el gran problema de todo en este caso. Y entonces, en consecuencia, ¿qué debemos de plantear a largo plazo? Pues básicamente trabajar en dicho estereotipo, intentar construir pues relaciones más libres, intentar hacer ver que el hecho de divorciarte no es ningún problema, que puedes continuar teniendo una familia y siendo feliz buscando pues otras relaciones o incluso otro modo de vida,
que puedes pues probablemente iniciar tantas relaciones como quieras o relacionarte de la forma en la que quieras y sobre todo empezar a trabajar en la idea de que todo y cada uno de nosotros podemos ser unos asesinos y que un asesino o una mujer asesina no es un monstruo con tres ojos, sino que es una persona completamente normal y corriente, y que puede ser cualquiera. Y eso es clave. Entonces, tenemos muchas líneas para trabajar y aprender de este caso para evitar que existan nuevas Paquitas. ¿Cómo explicamos el hecho de que, porque claro, explicamos, bueno, ella estaba harta, ¿no?, de su vida o de su vida en familia, o tal y como era su vida, ¿no?, en la coyuntura en la que se encontraba desde hacía tiempo, pero claro, no era una cosa, porque podemos entender, lo digo entre comillas, podemos comprender que la relación de pareja, la relación con su marido no funcionaba, no iba bien, es con quien estaba casada, eh, pero es que después no solo acaba con el marido, acaba con los hijos también. O sea, no es un tema solo de la relación de pareja, no es un tema de que no esté bien con su pareja, con su marido, que ya no lo quiera, etcétera, etcétera, sino que tampoco quiere a los hijos. O sea, también se ve con la necesidad, porque no, con lo que decíamos, no sabe cómo gestionarlo, no sabe cómo hacer factible, plausible otras posibilidades con su familia y con sus hijos, que también acaba con ellos. O sea, para ser libre, para poder cambiar, no era solo un tema de acabar, de eliminar, de tachar de la ecuación al marido, sino a los hijos también. La verdad que ahí podríamos hacer un análisis bastante curioso sobre el ideal de la maternidad, ¿no? Y lo que supone la maternidad para muchas mujeres. En este caso, para ella, la maternidad era completamente una cuestión que debía eliminar para ser libre. Y es muy interesante ver hasta qué punto el ideal de la maternidad puede llegar a ser una prisión para muchas mujeres. Obviamente esto está llevado a un extremo completamente radical que le llevó a matar a sus hijos porque ella consideraba que eran una limitación, eran un obstáculo para la consecución de su objetivo. Pero nos ayuda a pensar que la maternidad a lo mejor no es una cuestión completamente maravillosa. Siempre se nos vende el ideal y sobre todo a las mujeres de que la maternidad debe ser una cosa muy limitada, ¿no? Y cada vez son más las mujeres que se atreven a afirmar pues que la maternidad no es tan maravillosa, que tiene sus complejidades, que han sacrificado muchos aspectos de su vida, que muchas veces conlleva una serie de estereotipos o de reacciones sociales que le afectan personalmente o psicológicamente. Entonces, bueno, también, por ejemplo, eso nos sirve para hacer ver que como sociedad tenemos que avanzar hacia un ideal de la maternidad mucho más sano y menos impositivo para las mujeres. Y empezar a plantearse la idea de que los hijos no deben de tampoco, o sea, de que el ideal de madre no debe de ser de una madre que muere por sus hijos y que está todo el rato con sus hijos y que debe ser esclava de sus necesidades y que tiene que estar todas las noches sin dormir, sino que es mucho más flexible. Ella puede querer a sus hijos y también quererse a sí misma, que puede iniciar una nueva relación y mantener el cuidado de su hijo, una custodia compartida sin que sea juzgada como madre. No todas las madres tienen por qué tener la custodia total. Todos esos estereotipos que forman parte de nuestra mente pueden conllevar a que se produzcan pues, comportamientos antisociales. Pues, como por ejemplo, pues se me ocurre, ¿no?, el caso de una madre que no es capaz de responsabilizarse de su hijo recién nacido y opta por la vía de abandonarlo en un contenedor en lugar de darlo en adopción. ¿Realmente te resulta más razonable abandonar un bebé en un contenedor que darlo en adopción? ¿De dónde viene esa decisión, no? Pues probablemente de una serie de imposiciones asociadas a la maternidad que le lleva a intentar arriesgarse y cometer un delito como abandonar un bebé en un contenedor antes del hecho de ser señalada socialmente y culturalmente por dar en adopción a su bebé y no responsabilizarse del mismo. Claro, cuando ya empiezas a reflexionar y empiezas a comparar con otros casos, ve hasta qué punto la maternidad puede llegar a ser interpretada por muchas mujeres como un yugo.
y es muy interesante, ¿no? Y existen múltiples casos en los que muchas mujeres, por unas circunstancias similares a Paquita, llegaron a cometer un hecho delictivo. Por ejemplo, se me ocurre el caso de una mujer americana que también estaba cansada en su familia de mantener, pues eso, el rol de madre perfecta y decidió tener una aventura. Esta aventura al final se acabó porque el amante decidió no continuar con la misma y decidieron llevar vidas separadas y ocultarlo. Sin embargo, la mujer del amante lo descubrió y ella, ante la posibilidad de ser llamada mala madre, de perder su familia, ¿no? Su esquema de vida o de ser juzgada culturalmente, porque además pertenecía a la iglesia y era bastante asidua a tener una vida conservadora, le llevó a matar a esa mujer que era la única persona que lo sabía, aparte del amante. Y la mató cruelmente con 5 o 6 hachazos, creo que fueron. Entonces, existen múltiples casos, ¿no? Que a lo mejor tienen un modus operandi diferente, pero que sí nos permite ver hasta qué punto la educación de género, las expectativas sociales, cómo nos relacionamos con la sociedad o incluso cómo son los estereotipos de género que nos llevan a ver que existe una gran explicación detrás de la criminalidad cometida por mujeres basada en el género. Y de hecho, además es bastante curioso porque en este caso sucedió algo similar a Paquita, y es que nadie se imaginó en ningún momento que ella podría ser la asesina. Y de hecho, incluso cuando se demostró y llegaron a conseguir la declaración de culpabilidad por su parte, muchas personas continuaban sin creérselo porque era una ama de casa con hijos, cristiana, que iba mucho a la iglesia y su pena fue considerablemente más baja que si lo hubiera cometido cualquier otra persona. De ese modo, estos casos nos ayudan a ver hasta qué punto los estereotipos nos ciegan y no solo nos ciegan, sino que construye una sociedad que no nos interesa, una sociedad tóxica, con inquietudes, con sensaciones que llevan a crear mentes completamente disociadas y que son capaces de matar. El caso finalmente se cerró con la condena de Paqui, que fue enviada a prisión. Durante su tiempo tras las rejas, los expertos observaron su comportamiento y llegaron a la conclusión de que podría estar sufriendo de síndrome de Munchausen por proximidad. Es un trastorno que se caracteriza por la tendencia de algunas personas a enfermar deliberadamente a personas cercanas con el fin de cuidar de ellas y asumir el papel de mártires o cuidadores. ¿Le das credibilidad a esta posibilidad en este caso? Ninguna. Y además creo que dicha posibilidad viene aún así construida por todos esos estereotipos de género que te comento. ¿Por qué? Porque el síndrome de Munchausen, en este caso, se trata de envenenar a sus familiares con el objetivo de cuidarles, porque es su objetivo de cuidar lo que les completa, lo que les llena, lo que les permite ser como reconocidos por la sociedad. Es lo que les completa, no como ser su objetivo. Hay gente que le encanta cuidar. Pues fíjate si hay gente que le gusta tanto cuidar que son capaces de crearte un daño para cuidarte perpetuamente. No encaja esto en el presente caso porque ella tenía el objetivo de matar. Y una persona que tiene dicho síndrome nunca tiene el objetivo de matar. Normalmente son muertes accidentales. Llega un momento en el que los envenena a tal nivel que se mueren, ¿no? Y son asesinados. Pero su objetivo es que eso nunca ocurra, porque claro, si se muere, su capacidad cuidadora finaliza, porque no tienen a quien cuidar. Y creo que esa asociación se realizó por los estereotipos de género, porque el personal, en este caso psiquiátrico, ¿no? O la Junta de Tratamiento de la prisión, tiene tan asimilados los estereotipos de género que son incapaces de asimilar que una madre puede llegar a tener el objetivo de matar a su marido y a sus hijos. Y y les parece más razonable, son capaces de imaginar que su objetivo únicamente era cuidarles.
Claro, lo que pasa es que utilizaba un mecanismo para cuidarle que es un delito, pero su objetivo era cuidarle, nunca asesinarle. Y no, el objetivo de Paquita era asesinar. Y era asesinar porque llegó a asesinar a 2, bueno, a 3, y iba por un cuarto. Entonces no tiene sentido la asociación de ese síndrome. Y creo que que el hecho de que se haya asociado es por la incapacidad para muchas personas que al final se ubican o se adscriben en la sociedad en la que nos encontramos de imaginar que una madre es capaz de hacer todo eso. Bueno, hoy nos hemos acercado a este crimen que nosotros titulamos en Crímenes Ibéricos y que ya está para escuchar en nuestro canal, como el caso de la envenenadora de Melilla. Francisca Ballesteros es la protagonista de quien hemos estado hablando, con este punto de vista que siempre nos aporta Antonio Sanz, que a nosotros nos gusta tanto y creo que a algunas de las personas que nos están escuchando les tiene que remover un poco, ¿no? Porque es esa reflexión sobre que igual socialmente estamos no siendo responsables, pero haciendo a lo mejor cosas mal, o las podemos hacer de otra manera y evitar así, ¿no? Algunos actos violentos como los asesinatos, ¿no? O poner medidas para que no lleguen a suceder, ¿no? Y eso nos gusta siempre plantearlo así un poco con Antonio, que es criminólogo en el Ayuntamiento de Cádiz y vicepresidente de Andacrim. Gracias como siempre, Antonio. Gracias a ti, Marc, y como siempre, pues bueno, hacer ver que la criminología es la capacidad de una persona de ser capaz de de ir mucho más allá, de ponerse en la piel de personas inimaginables, de mentes inimaginables. Y muchas veces para eso tenemos que ser capaces de ver las cosas invisibles, ¿no? Que estructuran, que nos ordenan como sociedad, y ver hasta qué punto los estereotipos nos influyen para ver, no ver o incluso para llegar a hacer. Gracias a todos por vuestra escucha. Hasta el próximo capítulo de Crímenes Ibéricos. Apcas, que no te lo cuenten. Escúchalo. Si te está gustando este podcast, si no te pierdes ningún episodio, ahora te lo puedes llevar contigo. Llévate su camiseta, su taza, su funda para el móvil y muchísimos más productos. Descubre merchapod.com, la ropa, los complementos, el merchandising de tu podcast favorito. Sigue el enlace que encontrarás en la bio y llévate el diseño que más te guste, para ti o para regalar a otro oyente de este podcast como tú. Compra el merchandising del podcast que más escuchas y ayuda a que más capítulos como este sean posibles. Pásate por merchapod.com, repito, merchapod.com, y conviértete en uno de los nuestros. Recuerda, merchapod.com. Todos los días, en tu plataforma de podcast favorita, te espera Marca Daily, el podcast diario en el que te contamos en profundidad el tema deportivo del día, patrocinado por los televisores LG OLED, creadores del único negro puro desde hace 10 años. La tecnología que hace que el resto de los colores brillen mucho más.